en la que hoy está sumido el mundo. Y fíjese que hay otros países en esa lista que han aumentado su inversión en temas militares, como por ejemplo Arabia Saudita. Obviamente está Rusia. Esos 10 lugares del ranking, si lo queremos ver así, lo completan Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Polonia, Israel, Canadá, España, Australia. El porcentaje de crecimiento del gasto militar a nivel global, Camila, en comparación al año 2022, fue del 6.8% en crecimiento para con el año 2023. Y esto viene dado sobre todo por lo que decíamos y lo que hemos venido comentando a lo largo del año pasado, o al menos desde que inició la guerra en Ucrania, es que Rusia se ha convertido en una amenaza para el viejo continente. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos que la Unión Europea, junto con la OTAN, han acordado elevar su inversión militar. La OTAN le está pidiendo que a cada uno de los miembros de la organización que invierta al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en temas militares, en inversión militar, en armamento militar, para evitar este peligro que puede correr el planeta, la organización y sobre todo el viejo continente con la escalada que ha tomado Ucrania, o en este caso Rusia, frente a Ucrania. Eso súmele a lo que estamos viviendo hoy en día en Gaza. Así que sí, Camila, el número es importante, viene dado como consecuencia de la guerra en Ucrania, viene dado como consecuencia con lo que estamos viviendo en Gaza, y el porcentaje de crecimiento de un año a otro fue del 6.9%. Es que quienes dan los datos son un centro de pensamiento que reside en el Reino Unido, que es el Peace Research Institute, es decir, el Instituto de Investigaciones para la Paz, y entregaron ayer estas cifras, en donde en el último año se incrementó en el planeta un 7% del gasto público que podría estar destinado pues a mejor educación, a mayor bienestar para la ciudadanía en el planeta. No se está destinando a eso, sino se está destinando precisamente a la inversión militar. ¿Por qué? Por lo que usted acaba de mencionar. El punto de quiebre fue la invasión de Rusia a Ucrania. Desde que vimos, que además eso fue en la noche, estábamos aquí en Colombia, era de noche, cuando vimos por televisión que entraron los tanques rusos a Ucrania, que no lo podíamos creer porque mucha gente decía, eso es un bluff de Putin. Entre esos muchos de nosotros aquí en la mesa de trabajo, sí, a pesar de que Estados Unidos advertía que eso no era ningún bluff, que Putin iba a hacer eso. Ese fue el punto de quiebre. Cuando entraron esos tanques a Ucrania, ahí, en el planeta, empezó la inversión desmedida en temas militares en las principales potencias del mundo. Y a mí me parece eso muy triste. Es que paradójicamente lo que usted comenta, Camila, no olvidemos que la incursión de Rusia a Ucrania no solo se dio en la noche, se dio en medio de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en medio de la reunión en la que Ucrania, por cierto, estaba pidiendo que no hubiese un ingreso forzado por parte de Rusia, acompañado de los Estados Unidos. El presidente Vladimir Putin daba un mensaje y anunciaba la incursión de Rusia a Ucrania. Hay que decirlo, en ese monto que usted está trasladando a los oyentes, hay un gasto importante que tienen los Estados Unidos, y usted mencionaba, Estados Unidos ha aumentado su gasto militar en correlación al año 2022, esto en comparación al 2023. Estados Unidos ha aumentado un 2.4% la inversión, el gasto militar, sobre todo, repito, por el tema de Ucrania. Estados Unidos tiene un gasto militar del 68%. Eso quiere decir, Estados Unidos es la mayor potencia, al menos dentro de la OTAN, y como usted decía, el que mayor gasta en el mundo, seguido por China, y ahí está Rusia, y ahí está la India. Pero ese punto de quiebre, cuando Rusia le saca la lengua a las Naciones Unidas, le saca la lengua a Occidente y dicen, aquí se hace lo que yo vengo a hacer, ahí es cuando la OTAN prende las alarmas y dice, no señores, es que nosotros nos tenemos que cuidar. Y sobre todo países como, por ejemplo, Camila, Polonia, Finlandia y Suecia. Estos dos últimos que ingresaron a la OTAN preocupados por lo que pudiese suceder si Putin tenía la misma reacción que tuvo con Ucrania, o sea, invadir Suecia y Finlandia, como en algún momento lo dijo.
Francisco, un oyente que nos escribe al 301-764-4108 a propósito de la cifra que yo daba de 2.4 trillones de dólares que se han invertido en el último año en gasto militar por parte de las principales potencias. Me manda un mensaje que agradezco porque creo que muchos de nosotros en español tenemos esa confusión y nos dice: trillón es igual a billón, es decir, 1.000.000 de millones. Que billón en inglés es igual a 1.000.000.000 o 1.000 millones. Y que nos manda un abrazo del feliz día del idioma. Un abrazo y mil gracias por siempre estar aquí atento, don Francisco, y hacernos la corrección. O sea que cuando uno dice trillón en inglés, Gonzalo, es billón en español. En español, sí, señor. Pero siempre esa confusión la tenemos, ¿no? O sea que realmente son 2.4 billones de dólares. Billones en español. de dólares. Billones. Exactamente. Que eso, si vamos a hacer el símil y lo trasladamos a euros, 2.3 billones de euros, 2.4 billones de dólares. Y don Jorge, que también nos manda un abrazo del feliz día del idioma, que yo le agradezco enormemente que también nos escriba, nos dice que no se dice armamentística, que la palabra correcta a utilizar en este caso es armamentista. Vamos a ver ahorita Ana Cristina, que es nuestra profesora de español, para que además que por favor nos escriban todos los mensajes y nos digan cuáles son las palabras que siempre decimos mal, que está muy bien que nos corrijan. Le tengo un último datico según ese informe, porque estoy viendo otro muy parecido, Camila. El porcentaje en gasto militar que el mundo ha aumentado de una década a otra, o sea, del año 2014 al año 2024, vamos a ponerlo 2013 al 2023, en esos 10 años el crecimiento en gasto militar en todo el planeta ha sido del 42%, en tan solo una década. Son las 10 de la mañana, 41 minutos, y me disculpa Gonzalo porque del gasto militar a nivel internacional que está rompiendo todos los récords, y es la noticia con la que pues está el mundo hoy, tengo que irme para Bogotá. Venirme a Bogotá, porque quiero saber, Lucas, cómo van los niveles de Chingaza. El sistema Chingaza es el que ahora los bogotanos pues tenemos en la cabeza por cuenta del racionamiento que empezamos a tener hace 2 semanas después de que el alcalde Carlos Fernando Galán nos anunciara que por cuenta del fenómeno del Niño y otras tantas razones pues estamos con problemas de agua en la capital. ¿En cuánto están los niveles de Chingaza hoy, sabemos? Sí, señora, empezó a subir desde el domingo ese nivel de los embalses gracias a las lluvias de los últimos días. Estaba el viernes, Camila, en 14.9, el sábado en 15.04, el domingo en 15.18, ahí empezó a subir. Ayer lunes amanecimos en 15.51% y gracias a las lluvias de las últimas horas estamos en 16.06%. Dice el alcalde Carlos Fernando Galán que la meta que tiene la alcaldía es poder llegar a finales del mes de abril, es decir, en una semana, al 20%. Dice que la lluvia nos sigue ayudando, pero necesitamos muchas más lluvias y reducir nuestro consumo. Por otro lado, el consumo del agua, ayer fue el mejor día desde que comenzó el racionamiento de agua en Bogotá. Camila, el consumo se redujo a 15.29 metros cúbicos y la meta que ha puesto la alcaldía es llegar a los 15 diarios. Eso de momento no lo hemos alcanzado, pero también va bajando el consumo. Pero ojalá baje para siempre, no solo en fenómeno del Niño, sino que para siempre logremos meter en nuestra cabeza que tenemos que ahorrar agua. Sin embargo, frente a esta situación que estamos viviendo, hay algunos críticos que dicen la alcaldía de Carlos Fernando Galán se durmió. Esto se sabía que iba a pasar en cierta medida. Los niveles de Chingaza estaban bajando de forma significativa desde hace meses y tal vez esta campaña de ahorrar agua para la ciudadanía debió haber empezado hace varias semanas y no solo hace 2. Está con nosotros en la línea Noel Valencia. Él es el exgerente del acueducto de Bogotá. Fue gerente entre julio de 2023 y enero de 2024. ¿Qué quiere decir? Que el señor Valencia hizo el empalme entre la administración de la alcaldesa Claudia López y la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Exgerente Valencia, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos. Camila, buenos días. Camila, Claudia, Ana Cristina, Oscar, Hugo, Lucas, buenos días. Exgerente, mil gracias por estar con nosotros y le hago esa pregunta. Como usted fue el que hizo el empalme con la nueva administración y obviamente hay voces pues críticas y que conocen del tema que dicen, a ver, esto nos cogió la noche con las medidas que estamos tomando en Bogotá porque realmente de los niveles de Chingaza de agua se conocía desde hace meses atrás
que tenían niveles preocupantes y que esto iba a generar pues una alerta en la ciudad. ¿Desde hace cuánto sabemos que esto iba a pasar? Bueno, el nivel de los embalses es una información que le llega todos los días al gerente. Cuando uno llega a su oficina, lo primero que se encuentra es un correo del nivel de los embalses en Bogotá, y pues usted tiene los expertos para poder revisar efectivamente. ¿Me están escuchando bien? Sí, lo oigo, aunque se me corta de vez en cuando, exgerente. O sea, pero sí lo oímos bien, aunque de vez en vez se nos va cortando la comunicación. Pero está bien, ahí estás escuchando bien. Sí, señora, ahí lo escucho. Ok, entonces el nivel de los embalses le llega todos los días, es el primer correo que uno recibe en la mañana. Efectivamente, el nivel de los embalses cuando yo salí, que fue la primera semana de enero, estaban en condiciones normales. La curva de comportamiento de los embalses estaba de acuerdo al pronóstico. Nosotros habíamos hecho un pronóstico muy ácido, muy conservador, teniendo en cuenta el fenómeno del Niño, y ese pronóstico ácido y conservador pues estaba lejos de un racionamiento de agua. Esto lo demuestra lo siguiente, o sea, yo te quiero decir, si yo soy la nueva administración y empiezo a recibir el nivel de los embalses todos los días, pues efectivamente, si esperé hasta abril, es porque el nivel de los embalses en enero y en febrero pues no era crítico, ¿sí? Entonces, yo estoy absolutamente seguro que ellos recibían todos los días el nivel de los embalses, los revisaban, no solamente viene el nivel de los embalses, sino que aclara si está en situación crítica, si está en amarillo, si está en naranja, si está en rojo, y usted se reúne con los expertos y analiza esta información con los expertos del sistema maestro, y si no habíamos tomado una decisión antes es porque el pronóstico estaba de acuerdo, o el comportamiento de los embalses estaba de acuerdo al pronóstico, que no representaba ninguna alarma y estaba lejos de un racionamiento. Por eso también la administración nueva cuando entra, pues empieza a recibir esta información y pues no determina de una vez un racionamiento en enero, ni en febrero, ni en marzo, que efectivamente la situación se puso muy crítica, fue a finales de febrero, en marzo, que no esperaba a nadie que no lloviera, y pues los primeros días de abril que fueron muy, muy críticos, pues y es cuando se decide hacer el racionamiento hasta abril. Pero entonces hay una cosa que no entiendo, exgerente Valencia, y es que el sistema de agua en Bogotá y los embalses es muy vulnerable si tenemos semejante crisis, porque hay un mes que esperábamos que lloviera y que no llovió. O sea, si usted nos dice que ustedes allá en el escritorio reciben, quienes son gerentes del acueducto, todos los días les llega un informe, mire, el embalse está en esto, para que se tomen medidas referente a lo que va a pasar con el agua en la capital. Si usted dice, yo me fui en enero, y en enero entregué las previsiones normales, o sea, estaban las proyecciones como normalmente es en el mes de enero, ya el siguiente gerente que llegó, es decir, la doctora Natasha Avendaño, recibía todos los días, igual que yo, el informe de cómo estaban los embalses. Y usted me dice, todo estaba normal hasta febrero porque resulta que esperábamos que lloviera en marzo y no llovió. Es decir, que un mes que deje de llover en Bogotá ya nos fregó y nos mandó a racionamiento a los capitalinos. No, lo que pasa es que pues el embalse, nosotros siempre esperamos que efectivamente el nivel de los embalses baje en diciembre, enero y febrero, y porque la situación en el sistema Chusa, en el sistema de Chingaza, llueve de acuerdo a cómo se comporta el sistema de agua de lluvias en la Orinoquía, y en la Orinoquía recuerden que llueve desde marzo hasta más o menos noviembre, con una época pues baja de lluvia en agosto. Pero se esperaba, o sea, todo estaba de acuerdo al pronóstico, así se esperaba que dejara de llover. Lo que nunca se esperaba, que fue completamente extremo, es que efectivamente dejara de llegar agua, porque no se trata solamente de lluvias, ¿no? Recuerda que el embalse también se llena por cuerpos de agua que llegan con agua al embalse. No es solamente el agua lluvia que llega al embalse, sino que hay quebradas, hay ríos pequeños que surten el embalse y que empezaron a tener un comportamiento completamente atípico, y es con muy poca agua, porque no solamente se trata de lluvia, sino se trata de los cuerpos de agua que llegan al embalse. Efectivamente nosotros, aquí esa pregunta es muy importante porque Bogotá necesita, y eso lo hicimos nosotros, contratamos un estudio que determinara cómo se podría abastecer Bogotá para hacer frente al fenómeno del Niño, porque cada vez este tema del cambio climático trae pues periodos de sequía mucho más largos, y ese estudio que efectivamente está ahí en el acueducto, determina que Bogotá necesita un embalse plurianual.
Es decir, un embalse que se llene en un año y se desocupe en 2 o en 3. Lo necesita. El embalse de Chuza hoy es anual. Se llena en un año y se desocupa en el siguiente. Es fundamental con estos climas tan extremos, con estos temas de fenómeno del Niño y de cambio climático, que no solamente Bogotá, sino todas las ciudades de Colombia tengan sistemas de regulación, sistemas de almacenamiento de agua que se llenen en un año y se desocupen en 2 o en 3. Es un proyecto que hay que empezarlo. ¿Sí? Sí, excelente, Valencia. Yo, si le estoy entendiendo bien, entonces uno debe concluir que en el proceso de empalme entre la anterior administración y esta no hubo ninguna advertencia de la anterior administración a esta de que había que hacer algo por un posible desabastecimiento para evitar un racionamiento. Se lo pregunto porque ha habido versiones en ese sentido que indican que esta nueva administración no atendió lo que se dijo desde el mismo empalme. ¿Usted nos puede entonces garantizar, asegurar que eso no fue tema del empalme? Efectivamente, nosotros cuando hicimos el empalme, pues toda la información está en las actas, se entregó de cómo estaba el comportamiento de los embalses. Como yo lo repito, el comportamiento de los embalses estaba en condiciones normales. Yo le envié una gráfica a Lucas en donde muestra efectivamente cómo estaba el comportamiento de los embalses, que no era nada diferente a cómo se habían comportado en los diferentes años, que estaba comportándose en condiciones normales. Y si ustedes se dan cuenta, pues el embalse empieza a caer a mediados de enero, es decir, la falta en el suministro de agua, ya se llame cuerpos de agua de lluvia, para el embalse de Chuza empieza a caer a mediados de enero y después se vuelve mucho más crítica en febrero y en marzo. Entonces, pues nosotros teníamos los datos se les entregaron, efectivamente los revisamos, no había nada que indicara en ese momento que podríamos estar cerca de un racionamiento. Sí, estaba comportándose de acuerdo a como nosotros habíamos hecho las curvas estimadas, que no eran fáciles porque se estaba estimando con fenómeno del Niño que iba a haber pues una reducción de las lluvias, pero nunca en un fenómeno tan extremo y en un comportamiento tan extremo como efectivamente sucedió, porque es que dejó de llegar agua al embalse desde mediados de enero, después mucho más duro en febrero y en marzo ni se diga. O sea, increíble fue abril, abril fue llegar sin nada de lluvias después de Semana Santa. Inclusive yo, que en este momento estoy en los llanos, pues sufrimos muchísimo a finales de marzo y a comienzos de abril porque no estaba lloviendo, alcanzó gente a perder cultivos de arroz y eso porque no llovió, cosa que nunca sucede, ¿no? Es por eso se necesitan los embalses plurianuales. Efectivamente necesitamos poder almacenar el agua de un año para que nos dure para 2 o para 3 años. Es necesario trabajar en función de eso para que Bogotá no esté teniendo este problema cada vez que tengamos extremos de clima, como va a seguir sucediendo. Pero entonces, exgerente, sobre eso que usted está diciendo, que es importante que trabajemos en que esto no nos vuelva a pasar y poder tener el agua suficiente, hay un proyecto que se viene estructurando desde la alcaldía de Antanas Mocus, que es Chingaza 2, que ha tenido múltiples tropiezos porque obviamente hay una serie de movimientos de ambientalistas que dicen hacer ese proyecto de Chingaza 2 en el páramo, pues eso va en contra del medio ambiente, vamos a gastar el agua, etcétera, etcétera. Como esto viene desde el gobierno de Antanas Mocus, que venimos hablando en Bogotá de hacer Chingaza 2 para poder tener más agua en la ciudad, ya que está creciendo, que construimos más casas, les vendemos a los municipios de Cundinamarca el agua en bloque y demás. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con esa ampliación de Chingaza? Porque se viene hablando desde Mocus y ya vamos en el alcalde Carlos Fernando Galán. Han pasado más de 3 administraciones y nada se ha hecho con ese proyecto y con ampliar la capacidad del acueducto de Bogotá para poder tener más agua y darle a la ciudadanía. ¿Qué fue lo que sucedió, por lo menos en la administración en la que usted estuvo, en la de Claudia López? Efectivamente, cuando nosotros llegamos, el proyecto simplemente era eso, un proyecto conceptual, no había avanzado porque tiene muchísimas restricciones ambientales o contradicciones ambientales, como tú lo dices. Efectivamente, había sido rechazado, espérate porque se quita... Había sido rechazado porque los organismos ambientales pues no están de acuerdo con el proyecto y lo que hicimos nosotros fue hacer un nuevo estudio. Hicimos un nuevo estudio que determina efectivamente que se requiere pues tener un embalse plurianual en Chuza. Eso lo dejamos listo y hay que empezar a trabajar con consultas previas, con estudio de impacto ambiental, con factibilidad,
pero es importante que todos los organismos, no solamente en el distrito, sino a nivel nacional, porque aquí entran las autoridades ambientales, la CAR, la ANLA, pues sean conscientes de que efectivamente se requiere un embalse plurianual. Es fundamental que se empiece a trabajar, que lo pongamos como un proyecto, que hagamos mesas de trabajo y que empecemos a trabajar, pues porque hay que sopesar eso. No se trata de seguir creciendo Bogotá, ni siquiera es por eso, porque pues Bogotá necesita asegurar el agua para la gente que ya tiene. No se trata de seguirlo creciendo, sino que pueda hacer frente a estos fenómenos extremos del clima, como yo le digo, que pueda almacenar el agua de 1 año para 2 o para 3 años. Gerente, es fundamental hacerlo. Sí, excelente, sí. Pero entonces ese plan sería trayendo el agua ¿de dónde? Porque el Chingaza 2 se había concebido canalizando agua de unos ríos que son los que quedan de los que le llevan agua a la Orinoquía, y de hecho las poblaciones de Meta en general fueron unas de las que se han opuesto a Chingaza 2, porque es que el agua que nos tomamos en Bogotá es agua que si no la embalsáramos acá pues iría a la Orinoquía. Entonces la idea de ese embalse plurianual del que usted nos está hablando sería para tomar el agua ¿de dónde? No, es que ese es otro estudio que hicimos y aquí es importante, me encanta esa pregunta porque el estudio indica, hay otro estudio, no solamente que para poder abastecer Bogotá necesitamos efectivamente un embalse plurianual, sino de dónde viene el agua que cae en Chingaza. Y el agua que cae en Chingaza, que llueve en Chingaza, efectivamente viene de la Amazonía, de la región andina y una poca parte de la región pacífica, pero muy poquito, ¿sí? Pero la mayoría viene de la Amazonía. Lo que tú llamas ríos aéreos, esas nubes vienen desde la Amazonía, se depositan en Chingaza y efectivamente por eso el régimen de lluvias de Chingaza es igual a la Orinoquía. Por eso el estudio que nosotros hicimos se llama el impacto de la deforestación de la Amazonía en el suministro hídrico en Chingaza, y lo que determinó con unos estudios muy avanzados con una universidad de Holanda que realizó estas modelaciones con todos los expertos, con doctores expertos en este tema del manejo de las lluvias y de cómo se mueven las nubes y cómo se mueven estos ríos aéreos, determinó efectivamente que el agua viene de ese sector. Claro, pero y que necesitamos cuidar la Amazonía. Entonces hay que tener cuidado porque la Amazonía, no la Amazonía colombiana, la Amazonía en total, porque nosotros solamente tenemos el 18, el 20% de la Amazonía, la deforestación de la Amazonía tiene un impacto en el suministro hídrico en Chingaza y un impacto fuerte. Necesitamos frenar esa deforestación para que dejemos de tener problemas de suministro hídrico. Toda esa agua, si nosotros ampliamos la capacidad de almacenamiento en Chingaza, pues vamos a lograr que no tengamos un embalse para 1 año, sino para 2 o para 3. Pero yo quedé un poquito confundida, exgerente, porque lo que yo he leído es que el agua con el que llega a Chingaza es agua de unos ríos que si no los tuviéramos en los embalses del sistema Chingaza, pues llegarían a la Orinoquía, y entonces por eso la gente de la Orinoquía no quiere que haya un Chingaza 2, porque sería quitarle más agua de la que naturalmente debería llegar allá. Pero lo que usted nos está diciendo, si yo le entiendo bien, no es así. El agua con el que se llena Chingaza es agua que viene por ríos aéreos, o sea, por las nubes que se generan por la selva amazónica. Pero de todas maneras la pregunta inicial que le hice queda en el aire. Para hacer un Chingaza 2, ¿de dónde tendría que venir el agua? ¿También de la Amazonía y dependemos de que no haya deforestación, o dependemos de unas cuencas hidrográficas que si tomamos el agua de ahí, ¿a quién le va a dejar de llegar? No, el agua va a seguir llegando efectivamente de donde viene por ríos aéreos, por las nubes, y lo que vamos a aumentar es la capacidad de almacenamiento. Es decir, va a ser una represa o un embalse al lado del otro, y al tener un embalse al lado del otro vamos simplemente a tener mayor capacidad de almacenamiento. Los ríos que llegan que son pocos, las quebradas que llegan al sistema Chingaza simplemente se amortiguan cuando tienen muchísimo crecimiento, y después del sistema Chingaza siguen saliendo los ríos con los mismos niveles. Sí, ellos llegan, se amortiguan en el embalse y después siguen su recorrido con los mismos niveles. Que son muy pocos, pero efectivamente el agua viene por ríos aéreos. Nosotros lo que haríamos es un embalse al lado que nos permita almacenar el agua para 2 o 3 años y sería la gran solución.
Y eso no lo digo yo, no lo dicen los estudios y lo dicen los expertos, que efectivamente el acueducto, que allá hay gente que se dedica a esto todo el tiempo, que yo los invito a que los entrevisten en cualquier momento y que les pueden decir exactamente lo mismo. Efectivamente eso de que nosotros estamos afectando. Exactamente lo mismo. Eso precisamente que usted dice, que esos expertos del acueducto son con los que hemos intentado hablar, pero ha sido imposible, porque hemos llamado al acueducto y no nos han dado respuestas sobre esto que estamos consultando, exgerente, porque pues nosotros en medio de la situación del racionamiento nos encontramos, y quiero que usted lo escuche porque usted debe conocerlo, pero quiero repetírselo, con este video. Y nos encontramos con este video de un exconcejal que ya no está en el Consejo de Bogotá, pero un video de hace 6 años, en donde alertaba sobre la situación del agua de Bogotá, y no por el tema del fenómeno del Niño, sino en general por la falta de ejecución de proyectos como Chingaza 2 y otras cosas que no se han hecho en la capital, y la población sigue creciendo, Bogotá sigue creciendo, y pues puede ser que el suministro de agua, si no se hacen las obras, si no se ejecutan estos proyectos, pues termine estando en riesgo. Escuche usted lo que nos encontramos nosotros de hace 6 años. ¿Cuánta agua tenemos en Bogotá? ¿Cuánta consumimos? Si seguimos consumiendo ese ritmo, ¿hasta cuándo va a durar el agua que tenemos? ¿Usted sabe? Yo no tenía ni idea. Entonces decidí preguntar. Y el acueducto me contestó con unas cifras dramáticas. Dijeron que hoy en día tenemos 17 metros por segundo de agua y que consumimos 16 y medio. Y que si seguimos consumiendo ese ritmo, la oferta y la demanda serían iguales en 2019. Se lo repito. El acueducto estaba diciendo que en 2019 no tendríamos suficiente agua en Bogotá para todo lo que necesitamos. Entonces yo decidí escribir un artículo sobre eso y se armó un escándalo. Ahí sí, el acueducto se mosqueó y dijeron que yo había malinterpretado las cifras, que Bogotá no consumía según las proyecciones que ellos mismos me habían dado, sino que consumía muchísimo menos y que no había ninguna razón para preocuparse. Yo no tengo ninguna forma de medir el consumo de agua en Bogotá, entonces pues tocará creerles a ellos, pero sí me queda una duda muy importante. La alcaldía está diciendo que vamos a construir un pocotón de viviendas en Lagos de Toro, que hay que redefinir la reserva Vanderhamen para poder construir algo más de vivienda allá. Y mientras tanto en los municipios vecinos hay un reguero de viviendas impresionante. ¿De dónde va a salir agua para tanta vaina? ¿No debería tener el acueducto un plan? Si las proyecciones de consumo que me dieron no sirven, ¿no deberían tener unas reajustadas a la realidad? Pues la respuesta es que no. Y yo veo al acueducto muy relajado con eso y no veo a nadie mirando el tema de cerca. De hecho, el gerente y toda la junta directiva del acueducto cambian cada 4 años con el cambio de alcalde. Si eso es así, ¿quién está haciendo la planeación de largo plazo del agua en Bogotá? Yo no quiero alarmar a nadie, pero ¿no será hora de mirar esto más de cerca? Yo soy Diego Lacerda y lo que es con Bogotá es conmigo. Entonces, ese video, que es de hace 6 años, exgerente, pues obviamente nos alertó, porque dijimos, oiga, esto se viene mencionando hace ya varios años y no hay una respuesta de parte del acueducto ni de quienes han pasado por ahí de qué ha pasado con la infraestructura. No sé si sea Chingaza 2, no sé cuál sea el proyecto que podrá garantizarnos a los bogotanos que tengamos el agua suficiente que necesitamos. No solo en momentos de fenómeno del Niño, porque esta situación no solo por el fenómeno del Niño, sino también pareciera que por falta de planificación. No, es que efectivamente escuché a Diego atentamente, a Diego Lacerda, y eso fue exactamente lo que hicimos. Hicimos un estudio que permitiera pensar esa Bogotá de largo plazo, que permitiera determinar cómo se va a lograr abastecer Bogotá no solo de aquí al 2060, sino inclusive al 2100. Y ese estudio es el que determina que efectivamente necesitamos un embalse plurianual como primera solución. No hay otra solución también que tiene que ver con traer más agua del sistema Tominé, y pues habría que aumentar la capacidad de tratamiento en el sistema Tibitoc, y requiere también una infraestructura adicional en Bogotá, pero el proyecto ideal y el que tendría menor impacto ambiental y menor costo sería hacer un embalse plurianual en Chingaza. Ese el estudio está listo y lo hicimos. Con eso lograríamos que, de acuerdo al crecimiento de Bogotá y también pudiéramos soportar, o sea, no solamente pudiéramos soportar el crecimiento de Bogotá de aquí al 2060, inclusive al 2100, sino que pudiéramos hacer frente
a estos fenómenos de cambio del clima, que pudiéramos tener un embalse que se desocupe en 3 años, y quiero que, pues soy muy insistente en esto, porque no se trata solamente de permitir que Bogotá siga creciendo de acuerdo al pronóstico que tiene de crecimiento, sino que efectivamente pueda hacer frente a fenómenos tan extremos como los que estamos viviendo de cambio climático. Entonces es fundamental este proyecto es fundamental para eso, y eso lo dejó el estudio. Es sentarnos a pensar esa Bogotá de largo tiempo. Quiere decir entonces que esta administración, de acuerdo al estudio que ustedes dejaron listo, tiene que decidir si tramita o no nuevamente ese Chingaza 2. O sea, la administración de Carlos Fernando Galán, bajo la batuta de Natasha Bendaño, gerente del acueducto de Bogotá, tiene que decidir con eso que ustedes entregaron si hacen Chingaza 2 o no hacen Chingaza 2. Hay que ponernos de acuerdo con las autoridades ambientales. Yo también vivo en Bogotá y también soy muy interesado, pues fuera de haber salido ya del acueducto, en que efectivamente eso se defina para que no sigamos teniendo pues estos inconvenientes de racionamiento del agua, pero es fundamental sobre todo desde el punto de vista ambiental, que nos pongamos de acuerdo con la ANLA, con la CAR, con las autoridades nacionales, cómo podemos mover este proyecto. Es fundamental. Pues es don Noel Valencia, exgerente del acueducto de Bogotá entre julio de 2023 y enero de 2024. Exgerente Valencia, mil gracias por atendernos, por sacar este tiempo para explicarnos lo que ha venido pasando con la infraestructura para proveer de agua a los capitalinos, y créame que ha sido muy útil poder escucharlo a usted sobre ese plan que dejaron listo para decir que la mejor opción, según lo que ustedes investigaron, para Bogotá es realmente hacer ese Chingaza 2. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Camila. Camila, sí, muchas gracias. Un saludo especial, Claudia. Y sobre ese Chingaza 2, hablando con expertos y gente que ha estado dentro del acueducto fuera de micrófonos, me decían a mí lo siguiente: desde Antanas Mocus se está intentando hacer Chingaza 2. Lo que pasa es que, como usted le preguntaba al exgerente, pues claramente hay gente que se opone a hacer ese Chingaza 2, que es lo que solucionaría el problema del agua en Bogotá, o nos abastecería para, no creo que es el 2060, una cosa así. Y se pasaron los requerimientos, y en todas las administraciones se han venido negando las autorizaciones ambientales. La ANLA ha negado y ha dicho: no, esto no se puede, vuélvanlo a hacer, vuélvanlo a tramitar. En su momento, siendo concejal de Bogotá, Susana Muhammad se opuso radicalmente al tema de Chingaza 2. Hoy, como ministra de Medio Ambiente, pues me imagino que continuará siendo coherente y dirá: no, Chingaza 2 no se puede hacer. Entonces, la gran pregunta que tiene que responder la administración de Bogotá y quien es nueva gerente del acueducto es: entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque si ambientalmente nos dicen la ANLA y nos dicen sobre todo los ambientalistas, como por ejemplo la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, no es acertado hacer Chingaza 2, ¿cómo más hacemos? ¿De dónde sacamos el agua? Pues Camila, yo quedo muy preocupada y también confundida porque, bueno, primero tengo que decir que yo no le he hecho seguimiento a este tema, pero seguramente será por eso que me sorprende. Por primera vez oigo a alguien decir que Chingaza no depende de los ríos que llegarían a la Orinoquía, sino de esto que nos acaba de explicar, que tampoco lo había oído, que es lo de los ríos aéreos. Si la cosa es así, pues uno diría: no, entonces el problema es controlar la deforestación en la Amazonía y no habría problema con hacer un Chingaza 2. Pero hace nada más unos días el mismo presidente Gustavo Petro repitió lo que decía como alcalde, y es que no se puede hacer Chingaza 2 porque eso tiene un impacto ambiental en la Orinoquía. Entonces, pues yo más bien me pregunto, porque no importa si viene por ríos aéreos, no importa si son cuencas hidrográficas con las que se llenaría este embalse, lo que sí es cierto es que la situación del clima se ha venido deteriorando y seguramente, desafortunadamente, se va a seguir deteriorando por mucha agua que tengamos en Bogotá. Entonces deberíamos estar pensando en otras formas de almacenamiento. Estos últimos días que ha llovido tanto en Bogotá, yo decía: qué dicha sería que en los edificios uno pudiera recolectar el agua y canalizarla para que sea esa agua la que se use y no la que viene pues del acueducto. Pero eso no existe y obviamente todo eso va a tomar tiempo poderlo hacer y estructurar y que quede como un modo de suministro de agua en una ciudad de 8 o 10 millones de habitantes. Entonces, pues la pregunta es: ¿por qué no hemos empezado ya a hacer eso y qué otras propuestas, como usted plantea, tiene esta
para poder aprovechar el líquido en estos momentos que la tierra nos está diciendo, ojo, tienen que ser conscientes de que la cosa pues se puede empeorar. ¿Se acuerda que hace unos días hicimos una entrevista a la gente de Más Compost, Menos Basura sobre el piloto de baños secos que ellos van a hacer? Es decir, baños que no se descargan con agua, sino con acerrín. Y decían, estamos como a unos 5 años en muchas ciudades del mundo de tener que usar ese tipo de sistema. Y yo pienso que esto que nos está pasando del racionamiento y bueno, que nos lleva a estudiar y a entender que las proyecciones no son las mejores, pues de pronto acerca más ese tiempo y deberíamos de verdad pensar en cómo se puede hacer eso de una manera higiénica y pues una manera agradable, ¿no? Que no nos reste calidad de vida, pero yo veo que estamos más cerca de eso de lo que pensamos. Bueno, pues las noticias de Bogotá, vamos a seguir averiguando lo que pasa con el acueducto y qué va a pasar con Chingaza y cuáles son los planes que tiene la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Por lo pronto de Bogotá me voy a Barranquilla a darle la bienvenida a nuestro compañero Oscar Montes, que está de nuevo por estos micrófonos, don Oscar, y yo no sé si usted vio, hablando de alcaldes, la noticia del exalcalde de su ciudad, Jaime Pumarejo. Vio que a Jaime Pumarejo lo nombraron le voy a decir exactamente en dónde lo nombraron como nuevo director ejecutivo de Ciudades Respira, que es una organización que se llama Breathe Cities, un programa entre Bloomberg Philanthropies, Clean Air Fund y C40 Cities o C40 Cities, que apoya a las ciudades en todo el mundo para reducir su contaminación del aire y las emisiones climáticas. Precisamente hablando de ese tema del fenómeno del Niño, Oscar, ¿sabía usted este cargo que ahora tenía el exalcalde de su ciudad, Jaime Pumarejo? Así es, Camila, y es un nuevo reto para el doctor Pumarejo después de su paso por la alcaldía de Barranquilla, pero es también, Camila, un reconocimiento a una gestión que el doctor Pumarejo hizo que tiene mucho que ver con este tema ambiental. Es decir, realmente en esa administración hubo una preocupación particular por ejemplo, una ciudad más arborizada. Por metro cuadrado, Barranquilla venía presentando una deficiencia en lo que tiene que ver con la arborización de la ciudad, y la administración Pumarejo se propuso en esa parte, por ejemplo, hacer una gran gestión. De tal manera que yo creo que este reconocimiento que se le hace ahora con este nuevo reto es, por supuesto, una nueva responsabilidad que asumirá el doctor Pumarejo. Sí, yo no tenía ni idea, pero me parece, pues, no sé, Claudia, un cargo como muy importante, sobre todo en estos temas de medio ambiente. ¿Usted conocía esta iniciativa o de pronto, Ana Cristina, usted que es más cercana al Reino Unido, conocía esta iniciativa que se llama The Breathe Cities? No la conocía, Camila, pero muy bueno que vaya el señor Pumarejo a ver si viene y nos ayuda en Medellín, que tenemos un aire que no le puedo decir cómo están esas estaciones en estos últimos días. Pues es algo que es muy, muy típico del mes de abril. Pero de verdad que las estaciones del aire, pues la medición de estaciones del aire del SEATA siempre lo dejan a uno preocupado. Entonces, bienvenido el exalcalde de Barranquilla por acá cuando quiera darnos ideas de cómo mejorar la calidad del aire, pues porque las condiciones climáticas y geográficas no nos ayudan mucho por estos días para poder tener un aire respirable. Pues ese es el que tienen que llamar, Ana Cristina, precisamente ese es el experto, porque acá estoy leyendo en la comunicación que envían, es que apoyan un mejor monitoreo de los niveles de calidad del aire, involucrando a las comunidades afectadas y brindando ayuda práctica a los equipos de las ciudades. Breathe Cities tiene como objetivo reducir la contaminación del aire y reducir a la mitad las emisiones climáticas en 10 años. Y que el nombramiento del exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, pues ayudará a esos esfuerzos de la ONG, Breathe Cities. O sea que perfecto, usted mándele su caso al exalcalde de Barranquilla y dígale, le tengo la primera ciudad a la que usted puede venir para ayudarnos con este tema. Bueno, hay que decir que en Medellín sí tenemos pues un sistema de medición, tenemos 19 estaciones, y si uno quiere entrar todos los días al portal del SEATA, uno puede mirar cuáles están en amarillo, en naranja, en rojo. Entonces, es decir, aquí sí lo estamos midiendo, que eso, digamos, es algo que es muy loable o es muy importante, saber que hay un sistema que nos está diciendo cómo está la calidad del aire. Otra cosa es que hay que lanzar unas alertas a tiempo y que los ciudadanos también tenemos que tener un concurso ahí en qué estamos haciendo para mejorar la calidad del aire
aire, especialmente en estas épocas como abril y septiembre, donde hay que tomar medidas especiales, sobre todo para las personas que tienen vulnerabilidades como personas viejas, personas de la tercera edad o que tienen problemas respiratorios, mujeres en embarazo y niños, porque cuando la calidad del aire no está muy bien, pues hay que tomar medidas especiales y establecer políticas públicas al respecto. Los trenes son un mecanismo para emitir menos CO2, para reducir la contaminación del aire, que pues obviamente el tema del medio ambiente, ahora que estamos viviendo el fenómeno del Niño y demás, es muy importante y además ha sido uno de los puntos centrales de las propuestas que ha hecho el gobierno actual, que es el gobierno del presidente Gustavo Petro. Nosotros hemos venido hablando de ese plan férreo que lanzaron ya hace, creo que más de un par de meses, desde el Ministerio de Transporte. Y de hecho, acá tenemos a don Lucas San Pedro, que es un experto en los trenes y nos ha mostrado cómo son las rutas y demás. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar precisamente con el ministro de Transporte, don William Camargo, porque resulta que ayer se anunció que ya, por ejemplo, una compañía, Bavaria, va a empezar a utilizar una línea férrea para transportar sus productos. Es decir, parece que esto de los trenes ya es una realidad, o por lo menos ya estamos dando el primer paso. Hacemos una pausa y regresamos con el ministro Camargo. Está creciendo una situación tensa, difícil en varias de las universidades más importantes de los Estados Unidos, la Universidad de Columbia, Yale, entre otras, por protestas pro-palestinas, incluso con denuncias de que algunos de los manifestantes estarían lanzando arengas a favor de Hamas. En las últimas horas estas tensiones se han estado extendiendo a otros centros educativos. En Yale, en Connecticut y en la Universidad de Nueva York arrestaron anoche a decenas de manifestantes quienes se rehusaban a levantar los campamentos que montaron en los alrededores de las universidades, allá en los campus. En Yale arrestaron a 47 manifestantes y en la Universidad de Nueva York hubo incluso enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, lo que ha venido ocurriendo en algunos casos, como por ejemplo en la Universidad de Columbia, que mayor controversia ha generado en el país, son cánticos reivindicando a Hamas, pidiéndole que se lleve a soldados israelíes y que quemen hasta el piso Tel Aviv, algo que ha generado el rechazo de varios sectores en el país por la forma como la universidad está lidiando con las tensiones y particularmente porque dicen que no garantizan la seguridad a los estudiantes judíos. Hay nuevo reporte de XM que opera el sistema energético en Colombia, confirma que esta mañana los embalses en nuestro país amanecen al 30,02%, al 30%. Ayer ese reporte era 29,5%, lo que significa que la variación esta mañana es de 0,51%. La variación que les contamos ayer a esta misma hora era de 0,64%. 18 minutos y hablando de los trenes y de este plan férreo que se lanzó en Colombia. Lucas, ¿desde hace cuánto empezó usted a volverse experto en trenes? Aquí en estos micrófonos. Exactamente desde enero, Camila. Empezamos a ponerle la lupa a ese tema ferroviario. Exactamente, desde enero le pusimos la lupa y de hecho hablamos sobre la reactivación de las vías férreas en Colombia. Incluso llamamos a un experto, Lucas, que se llama Jorge Cojón, ingeniero especialista en el planeamiento de políticas de transporte férreo, y le preguntábamos sobre qué tan posible y factible era para Colombia, para un país como el nuestro, reactivar las líneas férreas. Y acuérdese usted que esto era lo que nos decía. ¿Es esto que plantea el mandatario algo, un sueño, algo imposible de lograr, o realmente es una buena idea para Colombia volver a tener una línea férrea que funcione de forma eficiente? Yo creo que no se puede decir sí o no. Lo que creo es que hay que analizar proyecto por proyecto, hay que analizar los méritos de cada proyecto, hay que ver si cada proyecto logra captar las demandas de cargas y de pasajeros necesarias para poder justificar económicamente, para lograr que capten las demandas y los ingresos necesarios para hacerlos viables económica y financieramente. Entonces, creo que no hay que manejarse con prejuicios. Hay que analizar cada proyecto tiene sus aspectos a favor, sus aspectos en contra, sus costos. No es lo mismo construir 1 kilómetro de vía nueva en el llano, en que puede costar $1 millón el kilómetro, ni construir en la montaña, donde uno realmente no sabe en qué valores termina, es proyecto por proyecto, otra vez,
si tiene que hacer túneles, si tiene que hacer viaductos, puede costar 3 millones de dólares el kilómetro, 4 millones de dólares, 5 millones de dólares el kilómetro. Hacer un túnel puede costar 10 millones de dólares o 20 millones de dólares el kilómetro. El señor Cojon ha sido asesor, entre otras cosas, del Banco Interamericano de Desarrollo y escribió un libro, ¿cierto, Lucas? Sí. Sobre las líneas férreas en Colombia. O sea, sí ha estudiado el territorio colombiano para saber qué tan viable es que pues tengamos trenes nosotros otra vez en el país. Sí, señora, ha escrito varios libros sobre este tema ferroviario, uno específicamente del transporte de carga en Colombia, y de hecho estuvo en abril pasado, Camila, en un foro aquí organizado por la Agencia Nacional de Infraestructura. Si no estoy mal, en ese momento el ministro Camargo era el presidente de la agencia y estuvo hablando sobre relanzar las vías férreas aquí en el país. Pues el ministro Camargo está con nosotros en la lista. Ministro de Transporte William Camargo, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Camila y Lucas, buenos días y buenos días a la audiencia de Blue Radio. Mire, desde hace rato está Lucas hablando de trenes y ha querido hablar con usted sobre este tema de los trenes porque resulta que está aficionado a los mismos. Y de hecho nosotros en marzo, ministro, hablamos aquí con el ex senador Jorge Enrique Robledo, quien nos dijo, yo también soy aficionado a los trenes, pero los trenes son muy costosos y la cifra que están anunciando de inversión desde el gobierno es irrisoria y no va a cambiar absolutamente nada de la red férrea en nuestro país. Escuche lo que dijo porque a mí me parece importante, ministro, que usted nos explique y nos diga, no, esto de los trenes sí puede ser una realidad. Escuche lo que nos dijo el senador Robledo ese día en marzo de este año. Pues voy a tener que ser un poco aguafiestas, pero pues hay que dar la realidad de las cosas. Estoy señalando que no me opongo a cualquier cosa que se haga en trenes, si está bien planteada es bienvenida, pero lo que hoy plantea el gobierno es muy, muy limitado. Hablaron de invertir 464 mil millones de pesos en 5 contratos, que son en general zonas que ya están construidas, son como adecuación, reparaciones y esas cosas. Esto es una cosa de altísimos costos. Esto puede ir desde $1 millón de dólares por kilómetro hasta 20 millones de dólares por kilómetro, dependiendo qué es lo que se va a hacer. Entonces, cuando a uno le hablan de 464 mil millones de pesos, pues eso suena como mucho, pero cuando uno ya lo pasa a dólares, pues esa es una suma muy, pero muy menor. Pero el gobierno no debería cacarear tanto este huevo porque no le queda bien. Y creo que aquí el gobierno está exagerando, pero esa suma de la que hablaron es una suma completamente irrisoria para cambiar la suerte de la red férrea nacional, que es una red que está muy abandonada, que está muy deteriorada. Entonces, digamos que todo el ruido que hizo el doctor Petro en la campaña electoral y ha seguido haciendo, pues como para convencer a los colombianos que aquí va a haber la revolución de los trenes, con lo que dijeron esta mañana, Camila, no es cierto. Y entonces ahí yo como, pues nosotros no somos expertos en trenes, le tenemos que preguntar a usted, ministro Camargo, sobre esta revolución férrea que ustedes se han anunciado y que muchos colombianos se ilusionan con la misma. Y es, ¿tenemos el presupuesto o no tenemos el presupuesto para poder hacer ese proyecto y materializarlo? Bueno, lo primero es señalar que, al igual que los demás componentes del Plan Maestro de Transporte Intermodal, el país ha avanzado en un esquema de compromisos de vigencias futuras para desarrollar los proyectos de ingeniería que hoy estamos nosotros en el modo carretero poniendo en funcionamiento. Hay que decir que a la fecha la estimación de costos y de inversión del gobierno en el programa de 4G es del orden de 126 billones de pesos. 126 billones de pesos que hace 8 años el gobierno no tenía y que ha permitido que con el modelo de vigencias futuras se pueda comprometer en esa magnitud para que los proyectos que hoy en día están cubriendo 7.200 kilómetros y alcanzan compromisos de avance del 80% estén desarrollándose. Con ese mismo mecanismo estamos nosotros estructurando los proyectos del componente férreo, sin desconocer que teníamos que mantener operando una infraestructura que hoy en día está sirviendo corredores como Dorada-Chiriguaná, Bogotá-Belencito, y que tiene también un componente concesionado, que es el único que tenemos en este momento en el país, entre Santa Marta y Chiriguaná. Eso tiene, digamos, dos vertientes. La primera es que para garantizar la confianza en el modo, debimos proveer recursos para que no sucediera lo que en el pasado sucedía, y era suspensión de contratos de operación y mantenimiento que llevaron a cifras de 0 toneladas movilizadas mensualmente y un piso de alrededor de 12.000 toneladas al año, la operación en el sistema más importante, que es el de Dorada-Chiriguaná. A la fecha estamos movilizando alrededor de 180.000, 190.000 toneladas en el corredor de
Bogotá-Belencito 25.000 toneladas, y ese $500 millones era justamente para garantizar la operación en esos corredores, para hacer adecuaciones en los mismos y para proveer lo que los generadores de carga denominan confianza en el modo, y es que exista la absoluta certeza de que la frecuencia que ellos comprometen con quienes les entregan la carga para poderla transportar, una parte en carretera, llevarla a centros logísticos y subirla al tren, efectivamente se pueda honrar y la operación efectivamente tome los productos desde los orígenes donde se está produciendo esa integración al tren y llevarla a los puertos. En el segundo componente, que es el de la gestión de los proyectos, estamos avanzando efectivamente con un portafolio férreo que va a comprometer el mismo esquema de recursos que el ex senador Robledo conoció para vías de cuarta generación y que hoy en día en el país se están materializando con avances importantes en el modo carretero. Ministro, actualmente todo el transporte ferroviario en el país se rige por una ley que tiene más de 100 años, que es la Ley 76 de 1920. ¿En qué va el proceso de actualización de esa ley, que tengo entendido está en el Congreso de la República, y cómo están las vías? Porque así como la ley tiene 100 años, pues hay una gran parte de las vías ferroviarias del país que también tienen 100 años y han estado prácticamente abandonadas. ¿Qué tan deterioradas están? Digamos que lo primero es el proyecto de ley férrea. Ya surtió debates en la Cámara de Representantes, pasamos a plenaria y la intención es acelerar, digamos, su tránsito en Senado. Obviamente hay un tema de reformas prioritarias que el gobierno está tramitando en el Congreso y que obviamente tienen unas prioridades que nos han determinado desde Presidencia y que nosotros estamos listos con la información y con todo el proceso que hemos llevado a cabo con los ponentes para ampliar los siguientes debates y tener una reglamentación férrea actualizada. Y lo segundo, en el estado de la red férrea, que hay que señalar que desafortunadamente, por la forma como se generaron algunos contratos de concesión y por una desatención de inversión, tenemos un componente férreo que en el país hoy en día está operando alrededor de 600 kilómetros del corredor de Dorada a Santa Marta y 220-230 en el corredor de Bogotá-Belencito. El resto de la red, que en su momento alcanzó 3.400 kilómetros, está una parte en administración y mantenimiento por parte del Invías, y el 50% de esa red de 3.400 kilómetros no está siendo utilizada y está operada y mantenida realmente. Ahí no hay operación por parte del Invías. El resto de la red, sí, alrededor de 1.700 kilómetros aproximadamente, es el que está a cargo de la ANI y que tenemos en operación bajo diferentes modelos de contrato. Hay unos de mantenimiento y reparación y rehabilitación, como Bogotá-Belencito y La Dorada-Chiriguaná, y el de Chiriguaná-Santa Marta, que opera bajo el esquema concesionado. A eso sumaríamos una operación privada que tenemos en el Cerrejón y una operación privada con 37 kilómetros que también tenemos en Paz de Río, que vale señalar, fue la primera siderúrgica y el primer componente de tren eléctrico que tuvo el país y que hoy en día todavía está operando. Ministro, y es que, bueno, usted habla de la inversión privada y de hecho, pues hoy tenemos noticias importantes y es que la Federación Nacional de Cafetero avanza en las operaciones de un envío de café por tren con 8 contenedores, y Bavaria, otra empresa privada, ha dicho que va a tener 3 frecuencias con 20 vagones al mes para llevar 10.000 toneladas de sus productos a destinos del Caribe utilizando las vías férreas. Y creo que o muy pocas personas se opondrían a que usáramos nuevamente las vías férreas porque son menos contaminantes, qué bueno volver a utilizarlas. Sin embargo, el gran interrogante que creo que se pone sobre la mesa es si es costo eficiente. Si esto si vamos a tener la plata, si esto va a ser más barato que mover la carga por las carreteras de Colombia en tractores, en tractomulas y en camiones. Tenemos la partida presupuestaria, tenemos la proyección del presupuesto que se necesita para poder revivir todo este plan férreo que ustedes han anunciado desde principio de año. Así es, parte del reto del gobierno es justamente buscar el espacio fiscal. Nosotros ampliamos el techo del espacio fiscal. Hay una discusión con Hacienda para el marco de gasto de mediano plazo. El país, digamos, en eso tiene unos escenarios de recaudo esperados y sobre esa base estamos estructurando proyectos que deberían salir a proceso licitatorio. El primero de ellos, que es Dorada-Chiriguaná, en el segundo semestre de este año. Ya estamos cerrando un tema de concertación con Hacienda y DNP
para tener confis y compes y abrir ya la licitación para que ese corredor que tiene una inversión de 3.2 billones de pesos, y es el primero que nosotros vamos a dejar en proceso de operación para hacer diseños definitivos y construcción y operación, debería estar arrojando una inversión de 3.2 billones de pesos. Sumado a eso, tenemos en este momento el paso a factibilidad en el segundo semestre del corredor de el Pacífico, una línea de alrededor de 570 kilómetros que busca conectar Buenaventura con La Felisa, a la altura de La Dorada, y conectar justamente Zarzal-La Tebaida y buscar su conectividad con la línea que va entre La Dorada y Santa Marta. Eso nos permite una inversión del orden de 16 billones de pesos que debería estar el próximo año cerrando fase de factibilidad y abriéndose a licitación internacional, y estamos también avanzando con la conexión de la región central, es decir, Bogotá y los municipios vecinos, con el corredor ferrocentral, que es el que conecta La Dorada con Santa Marta. Esas tres iniciativas se suman a tres proyectos que están en diferentes grados de maduración. Tenemos Ocaña-Cúcuta, que está desarrollando por parte de ENP, está en este momento de prefactibilidad. Tenemos el corredor de de Cupica a Darién, 200 kilómetros como alternativa al paso interoceánico del Canal de Panamá, y tenemos también la conexión que estamos también trabajando ya por parte de la OPID y la ANI entre Puerto Gaitán y Villavicencio, justamente para ambientar una posibilidad de producción y fortalecimiento de actividades agroindustriales en la altillanura. Entonces, en ese ejercicio tenemos obviamente una expectativa de 2.000 kilómetros que deberíamos dejar nosotros en diferentes procesos de diseño, construcción y operación sobre la base de una iniciativa que estamos planteando al país de 5.400 kilómetros a 2050, que tiene ventajas en términos competitivos, claramente que sí. El costo tonelada kilómetro y el costo pasajero transportado en modos férreos es mucho más eficiente que moverlos en tractomulas o en buses, y en la práctica tienen menores emisiones y hay una afinidad de carga por altos volúmenes de carga para el modo férreo que permite unas eficiencias importantes para tramos mayores a 200, 300 kilómetros, largas distancias, altos volúmenes, que tiene un potencial de carga en corredores que pueden estar entre 1 millón y 5 y 6 millones de toneladas por año. Algo que en la práctica el país desafortunadamente desperdició en el pasado y que nos ha demostrado en otras latitudes que es lo que posibilita, por un lado, la disminución de los costos logísticos, es decir, lo que pagamos por el transporte de los productos que consumimos y que producimos y exportamos, y también una mejora en la competitividad de las regiones, pues hace efectivamente más conveniente producir y exportar frente a productos internacionales que hoy en día tienen esas ventajas que el país desafortunadamente dejó perder por entregar la posibilidad de conexión en el modo carretero exclusivamente. Allí hay que sumar obviamente también el tema fluvial, que son las dos cenicientas que el Plan Maestro de Transporte Intermodal lo ha intervenido, fluvial y ministro, hablando de trenes, ¿qué pasó con el proyecto de tren aéreo para conectar a Buenaventura con el Caribe, con Barranquilla? Ese proyecto que además fue una promesa de campaña del presidente Petro. Nosotros en 2 semanas vamos a estar con la comunidad de El Chocó presentando los avances de la prefactibilidad de ese proyecto. Estamos de la mano con Ministerio del Interior y con Ministerio de Ambiente revisando los componentes sociales y ambientales. Ahí hay un tema que se plantea como una consulta previa con carácter de asociatividad para que las comunidades puedan ser de alguna manera beneficiarias de esta inversión. Ahí hay un interés que han expresado diferentes países y firmas para desarrollar un proyecto de 200 kilómetros que tiene una estimación de captación de parte de los contenedores que hoy en día tienen que esperar 1, 2 y 3 semanas para cruzar el Canal de Panamá, y que tiene una ventaja en términos de conectividad por menor distancia frente a otras alternativas que también se están explorando en otros países. En eso nosotros hemos avanzado, obviamente con maduración de proyectos. Estos son proyectos complejos, son proyectos que pueden tomar entre la idea y la ejecución 8 y 10 años, pero que obviamente nosotros desarrollamos con el mayor rigor técnico y con los componentes ambientales y sociales que obviamente posibilitan su construcción. ¿Y cuáles son las características de ese tren, ministro? ¿Sí sería un tren aéreo sobre la selva? ¿Pasaría el tren, la vía férrea? ¿Y cuánto costaría? Ahí tenemos, digamos, un proyecto que tiene un componente en túneles y otro en viaductos. Esa es una prefactibilidad que está desarrollando la OPID. Tenemos, digamos, un potencial de carga
de las toneladas en contenedores que se mueven allí. En eso, frente a los costos, yo prefiero la prudencia que nos entregue la OPIP para entregar un balance en 2 semanas de cuál es la estimación que tenemos a la fecha de ese componente. Luego, en 2 semanas, para no chiviarme, preferiría darles el dato con mayor precisión y los alcances técnicos que vamos a compartir con las comunidades en el Chocó. Ministro Camargo, en este plan de recuperación de la red férrea, ¿qué lugar ocupa Antioquia? Nosotros tenemos pues mucha infraestructura férrea y quisiera saber qué lugar tenemos, porque además nosotros estamos, digamos, como en un limbo esperando, digamos, plata para grandes proyectos. Todavía estamos esperando, por ejemplo, el dinero para el túnel del Toyo que no nos ha llegado, y estamos hablando de redes férreas y todo es gran transporte de carga. Entonces tengo como esa doble duda por nuestro lugar en la red férrea y por este otro gran proyecto que tenemos y que todavía estamos esperando el dinero. Bueno, digamos que lo primero es, allí hay unos compromisos que hemos venido haciendo con la gobernación de Antioquia para cerrar una preocupación presupuestal que también obviamente a nosotros nos acompaña, y es la limitación que tiene el Estado para invertir recursos en el componente carretero. Esa es una tarea que está en curso y que tiene unas fuentes de financiación como la valorización, que también podrían acompañar los proyectos férreos. Ahí tenemos un potencial de casi 100 billones de pesos entre CAPEX y OPEX de los proyectos de 4ª generación y de 5ª que están en ejecución. En cuanto al tema férreo, aquí es importante también revisar la complementariedad de los modos y la competencia que puede suscitarse entre ellos cuando proyectos tan robustos que ya están prácticamente por encima del 90% en el componente carretero ya están conectando Medellín con los puertos. Y entonces tendríamos una desafortunada decisión que no queremos repetir como lo que sucedió en el pasado, de la competencia entre el río Magdalena, el componente carretero y el componente férreo. Aquí lo tendríamos con la conexión entre Medellín y los puertos, que hoy en día tienen infraestructura de 4ª generación que se está terminando de construir y que tiene todavía un potencial de demanda de tráfico que tiene que crecer. Si nosotros ponemos a competir esos dos modos en ese componente en corta distancia, terminamos por desfinanciarlos ambos. Y esa es una discusión que no es menor porque tiene que ver con la prioridad de inversión de los recursos públicos. Estamos recuperando el corredor Buenaventura, La Felisa, La Dorada, porque justamente no existe una conectividad ni redundancia entre el Pacífico y el centro del país. Mientras que las vías que en su momento fueron autopistas de la montaña, después rutas de la prosperidad y hoy en día son 4ª generación, permiten conectar de manera redundante Antioquia con la costa atlántica y con la costa pacífica, con infraestructura que todavía no está alcanzando ni siquiera el 30% de su potencial de tráfico. En su momento, parte de lo que la ley férrea propone es una priorización de proyectos en función de la factibilidad, algo que ya desde el DNP se ha hecho, y por eso avanzamos con los proyectos que son en la práctica más convenientes desde el punto de vista de una relación beneficio-costo y de potencial de carga y de infraestructura férrea que no tiene, digamos, una afectación importante en términos de carga en carreteras. El tema de Antioquia está en este momento privilegiando componentes carreteros, esa fue también una decisión del Plan Maestro de Transporte Intermodal, y los componentes férreos son los que están recomendando en orden de prioridad el Plan Maestro de Transporte Intermodal. Claro. Ministro, le pregunto desde Panamá, yo quiero ser claro en esta duda. ¿Ustedes quieren competir directamente con el Canal de Panamá o quieren ser una opción para el traslado de carga? Nosotros no somos una competencia, es un tema complementario. Lo que existe hoy en día es una evidencia de que hay unas demoras importantes para el paso de contenedores y de buques que está afectando el comercio internacional, y no somos el único país que está ofreciendo esa alternativa. Creemos que hay una ventaja competitiva para Colombia justamente por la longitud, y nos remite a una discusión de 1905-1906 del Canal de Panamá y lo que en su momento era la Gran Colombia, que desafortunadamente perdimos. Habilitar esa conexión es un tema que en la práctica permite unas ventajas para algunos destinos y cargas que puedan tener en esa alternativa una opción costo eficiente, y creemos que más que competencia somos un ejercicio complementario a lo que está pasando en el puerto y que mejora la competitividad de Sudamérica y Centroamérica con miras a lo que está pasando en el mercado internacional, que hoy en día compiten por bloques económicos y no por países independientes.
Ministro, a propósito de esto, ¿cómo sería el trazado? Porque se había hablado de que sería por el tapón del Darién y pues en algún momento lo comentamos aquí que llamaba mucho la atención que un gobierno pues que se precia de cuidar el medio ambiente, que ha frenado proyectos de fracking y de exploración petrolera justamente por el impacto ambiental, estuviera considerando pues abrir una vía por el tapón del Darién, que es un pulmón de la región. Sí, digamos que a diferencia de las carreteras, los trenes tienen una ventaja, y es que no propician un vector de expansión ni de la frontera agrícola ni de la explotación de actividades ilegales. Un tren literalmente es una infraestructura rígida que no permite conectividad de otros modos de transporte salvo en los puntos de origen y destino y en los puntos de contacto intermodal. Entonces digamos que esa preocupación de lo que pueda significar un corredor férreo en términos de vector de expansión de frontera agrícola o explotación de temas ilegales está superado. Hay una discusión del tema ambiental que obviamente estamos revisando con el Ministerio de Ambiente, pero lo que también es claro es que hoy en día en la zona del Chocó existe una posibilidad de esa conectividad y es una zona que históricamente no ha tenido inversión del Estado. Encontrar recursos para garantizar que esa población que literalmente convoca Chocó, Cauca y Nariño tenga posibilidades de inversión para que salgan del abandono económico del país es bastante complejo porque el resto del país también tiene limitaciones. Encontramos una oportunidad que quisiéramos capitalizar y creemos que allí hay un tema ambiental que debe ponerse en contrapartida con los otros dos elementos de la triple línea de impactos, la ambiental y la social. Si en la práctica no logramos que ese sustrato económico pueda ser sostenible y garantizar menores impactos ambientales y la sostenibilidad de la población que está asentada allí deberá estar sometida a 20, 30 o 40 años de abandono del Estado. Y creemos que hay una oportunidad de recursos que podría habilitar una oportunidad de crecimiento y agencia propia para el departamento del Chocó con una demanda internacional que está necesitando alternativas complementarias al Canal de Panamá para mover más rápidamente contenedores y literalmente mejorar el circuito de flujo económico del mundo. Creemos que en eso hay una oportunidad y obviamente las evaluaciones ambientales serán del rigor conveniente y del rigor necesario para mitigar impactos, pero son infraestructuras que son mucho más limpias y que el mundo a nivel internacional ya ha superado en términos de los efectos y mitigaciones, porque lo que implica eso es que el tráfico que podría moverse por temas de modo de transporte por carretera, podría moverse por carga a menores costos, mayores eficiencias en términos de tiempo y obviamente un impacto en términos de aumento de productividad que puede beneficiar al departamento del Chocó. En esa tarea estamos con el Ministerio de Ambiente y hace parte de la agenda que hemos construido también con las comunidades que están apoyando la iniciativa y que esperamos cerrar en conversaciones con los temas de consulta previa y asociatividad en los próximos meses. Como puede ver, ministro, aquí estamos todos de fanáticos de los trenes. Llevamos varios meses hablando del tema de trenes, así que estamos ahí haciéndole el seguimiento a usted y a su cartera sobre cómo va la reconstrucción de las vías férreas en el país. Así que estaremos al tanto, sobre todo también de lo que usted dice de esta propuesta del canal pues de la vía alterna al Canal de Panamá, que no solo ha sido usted, sino otros expertos que hemos consultado nos han dicho que sí podría ser pues un buen proyecto para Colombia y para el comercio internacional. Ministro, gracias por atendernos y por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue. Gracias, Camila y doña Paz. Digamos que fan de los trenes somos muchos, tal vez por tradición y herencia de nuestros padres y abuelos que viajaron a la costa en el famoso Expreso del Sol, y también hay un tema adicional, estamos tratando de profundizar oportunidades para transporte de pasajeros en trenes. No podríamos tener las velocidades de 120 y 140 kilómetros que logran los trenes de mediana velocidad, pero sí podemos aspirar a tener trenes que operan en zonas planas a 72, 75 kilómetros por hora, que pueden ser competitivos en ciertos corredores para un segmento de usuarios como poblaciones estudiantiles o temporadas turísticas que queremos incentivar desde el gobierno. Esta es nuestra apuesta y somos, al igual que ustedes, fans de los trenes, porque sabemos que allí hay ventajas económicas, ambientales y obviamente un fortalecimiento de competitividad para nuestro país, y en esa iniciativa estamos trabajando con nuestros trenes a toda marcha.
Pero entonces, ministro Camargo, le hago yo una ñapa adicional, ya que usted me da pie para mandarle una ñapa. Después de la marcha del domingo, usted escribió un trino en la noche bastante reflexivo sobre las calles y los colombianos que salieron a marchar. Y no lo voy a leer todo porque tiene varios párrafos, pero sí quiero leer los dos últimos. Porque en ese trino que usted publicó en la noche del domingo, dice que reciben el llamado de las miles de personas que salieron a marchar y que están al frente del reto de comunicar mejor y actuar más rápido, porque al final todos queremos lo mismo, una Colombia próspera con oportunidades. Todos y juntos consolidamos el cambio y aunque sabemos que lograrlo toma tiempo, hacerlo posible implica escuchar, concertar y avanzar con paz, inclusión y equidad para todos, pero con miradas diferenciales para quienes han sido históricamente excluidos. Estos son los últimos dos párrafos de ese largo trino que usted publicó como reacción a la marcha. Y digamos que una reacción reflexiva, al igual que fue la reacción, por ejemplo, de la directora del DAPRE, Laura Salavia, al igual de lo que hemos oído del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y pues de otras personas dentro del Ejecutivo. Digamos que Susana Muhammad también escribió un trino refiriéndose al tema de una forma reflexiva. Sin embargo, el presidente, que es el gerente y el jefe de todos ustedes, no. El presidente Gustavo Petro ha enviado otro tipo de mensajes. ¿Qué es lo que está pasando en la comunicación? Así como usted dice que es tan importante a la hora de gobernar, porque ustedes mandan un tipo de mensaje y el mandatario manda otro distinto. Pues digamos que lo que nosotros leemos es que el programa de gobierno está efectivamente avanzando. Hay algunos proyectos que van más adelante que otros y hemos tenido algunos problemas de comunicación con algunos segmentos de la población y también con algunas zonas en las que no ha sido fácil la conversación, justamente porque nos diferencian formas de comprender el rol del Estado. Y creo que en eso pues estriba tal vez la diferencia que pueda leerse en términos de detalle en los trinos del presidente y los nuestros. Lo que sí es claro es que todos como equipo somos conscientes de que hay una responsabilidad frente al país, hay un plan nacional de desarrollo por el que votaron de manera mayoritaria los colombianos y al cual debemos nosotros imprimirle una mayor aceleración y un mejor esfuerzo de comunicación. Siempre hemos estado desde el Gobierno Nacional en las diferentes carteras con la mejor disposición para conversar con los territorios, para acordar mecanismos para que los proyectos avancen de manera concurrente y lo más importante, para garantizar que ese objetivo común de tener un país para todos, entre todos podamos construir, se vaya materializando. Los acentos de las comunicaciones pueden acercar o pueden alejar. En este momento, y es la instrucción que además recibimos también de presidente en Consejo de Ministros de manera continua, es trabajar con las comunidades, con gobiernos locales, con las personas a las que históricamente el Estado no ha mirado, pero sin olvidar que hay otras zonas que también necesitan inversión, más allá de que hayan tenido históricamente un mayor aporte de inversión del gobierno nacional y gobiernos anteriores. Y en esa tarea estamos comprometidos y pues obviamente hay un plan de gobierno por cumplir, unas metas por avanzar y un país que espera respuestas de todos, tanto del equipo de gobierno como de las comunidades y los gremios, para avanzar en un objetivo común, un país donde todos quepamos y donde sea posible que con paz desarrollemos nuestros proyectos de vida. A eso estamos comprometidos desde nuestro ministerio y este servidor como ministro y como colombiano. Pues ministro de Transporte William Camargo, cuente con nosotros para eso. Un saludo muy especial y gracias por habernos atendido el día de hoy. Ok, Camila, a Lucas y a todos los que nos acompañaron y a los oyentes, muchas gracias por estar atentos a las noticias del tren que seguirán entregándonos resultados en los próximos meses y en lo que nos resta de gobierno. Pues Camila, a ver, esta respuesta que me dio sobre Antioquia el ministro Camargo es como un poco descorazonadora. Me siento un poco como cuando a uno chiquito uno le preguntaba una cosa al papá, le decía, vaya, pregúntele a la mamá, porque sabe que la mamá le va a decir también que no. El ministro nos dice, pues prácticamente que Antioquia no es prioridad ni para ferrocarriles, por un lado, ni para obras como el túnel del Toyo. Él dice que, por ejemplo, el túnel del Toyo, hablemos de valorización. ¿Qué es el impuesto de la valorización? Valorización es un tributo que se debe pagar, lo deben pagar las personas que tienen propiedades o inmuebles que estén cercanas a la obra que se va a hacer. Entonces usted piense, por favor, digamos, en el túnel del Toyo, que va a Urabá. Entonces, ¿quiénes van a pagar esa valorización? Las personas que viven en casitas chiquitas, que viven en ranchitos al lado de la carretera.
¿Quiénes van a pagar esa valorización? Las personas pobres que tienen que estar al lado de una carretera porque no tienen, o porque son desplazadas, o porque son campesinos que son de ahí y que no tienen, a ellos les vamos a cobrar la valorización. De verdad, es que suena que es como un chiste. Eso por valorización no puede ser, porque el túnel del Toyo no es una obra que vaya a beneficiar a los campesinos o a las personas que viven al borde de la carretera. Por supuesto que también hay terratenientes, pero eso no es la mayoría. Es decir, hay que mirar a quién beneficia del túnel de Toyo, beneficia a Colombia. Es algo que está comunicando a Colombia es decir, no solamente a Antioquia, sino a distintos departamentos de Colombia, los está comunicando con Urabá. Entonces, mirar la posibilidad de valorización ahí, o en la carretera de Pacífico 1, y pensar en los pequeños propietarios que hay ahí, que no estoy diciendo que solamente sean grandes, pequeños propietarios, también hay grandes, pero ese no es el caso, porque la valorización no es para ese tipo de proyectos. Esos son proyectos de país que conectan al país. Pero bueno, pero mire, Ana Cristina, déjeme, yo le doy un comentario chiquito que me hace un oyente que en este momento está con nosotros, el señor Santiago López. Dice: entonces básicamente lo que el Mintransporte le dice a Ana Cristina Restrepo es que Antioquia no es prioridad para nada, ni plata para el túnel del Toyo, ni Pacífico, ni los proyectos de ferrocarril de Antioquia. Lindo panorama. Estoy de acuerdo con el señor López. Pero mire, yo no quiero ser abogada del diablo, ni mucho menos, y pues sí, respondió el ministro Camargo que Antioquia no es prioridad, y pues en este gobierno no. Antioquia fue prioridad número 1 en otros gobiernos, gobierno Álvaro Uribe 1, gobierno Álvaro Uribe 2, la principal partida presupuestal, si no me equivoco, fue para el departamento de Antioquia. Y entiendo, según lo que nos dijo el ministro Camargo, es que fue la orden del presidente, que es como lo que nos dice el Consejo de Ministros, es: vamos a seguir priorizando a esas comunidades históricamente excluidas en las inversiones del gobierno central. Y no podemos, y los antioqueños no pueden negar, que han sido unos consentidos de todos los gobiernos hasta este. Antioquia ha sido departamento consentido absoluto de todos los gobiernos. Yo creo que se quejaron en el gobierno Santos, ¿saben, a Cristina? Creo que en el gobierno Santos llegaron a quejarse un poco, pero no podemos decir que en el gobierno Duque y en el gobierno Uribe no recibieron partidas presupuestales enormes en el departamento de Antioquia. Eso es un gran argumento, ese es un gran argumento, y estoy de acuerdo, y parte del cambio es darle existencia y darle presupuesto a departamentos que, digamos, históricamente no han recibido esa atención, y estoy completamente de acuerdo con eso. Pero hay una cosa, y es que una cosa es ayudar más a los departamentos que más lo necesitan, y otra cosa es restarle existencia a un departamento como se está haciendo con Antioquia. Y hay que acordarse también lo que Antioquia le da al país. Es que Antioquia, le doy una cifra del 2021, en este momento la tengo a la mano, es que Antioquia le aporta al país, solamente el producto antioqueño le aporta el 15.25% del PIB al país. Entonces también es mirar, no se puede dejar de lado un departamento que le está aportando tanto al país. Por supuesto que hay que poner la mirada en Guajira, hay que poner la mirada en Chocó, hay que poner la mirada en esos departamentos que históricamente han sido descuidados, y eso es parte del cambio, y eso lo entiendo, pero no sin descuidar un departamento que le ha aportado tanto al país y que significa tanto en la economía del país. Importante, pues sí, que hay que tener presente. No, pero mire Camila, a propósito de este tema que se está planteando ahora, lo que hay detrás es un tufillo político de muy mala presentación. Es decir, no puede ser potestativo del presidente de la República de turno decir cómo va a premiar o cómo va a castigar a las regiones del país. Ese es uno de los problemas que tiene el centralismo colombiano, que todo se decide en Bogotá y el presidente del momento decide cómo hacerlo. Entonces castiga a Antioquia porque electoralmente o porque políticamente no tiene ninguna afinidad en estos momentos coyunturales con Antioquia, y castiga a Antioquia. Igual pasa con la región Caribe, Camila, mire. Pero no sé si sea, pero mire, es que me parece que el lenguaje es tan importante. Yo no sé si sea castigar. Es que por eso le digo yo que también está importante, después de las manifestaciones del fin de semana, ponernos en los zapatos del otro. Y entonces ver desde el otro lado. En el gobierno Uribe, me acuerdo que en Bogotá nos quejábamos mucho, se priorizó a Antioquia por encima de todas las regiones del país. Pero, gobierno Camila, 1 y gobierno 2. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué cuando llegaban otros al poder no decimos, bueno, en esta oportunidad no le va a tocar a Antioquia y no le va a tocar de pronto a Bogotá, le va a tocar a otras regiones que nunca les ha tocado en otros gobiernos? ¿Por qué no lo podemos ver así? Porque hablo de castigar, Camila. A Barranquilla la castigó Petro. La castigó Petro quitándole los panamericanos. Eso fue un castigo, porque los Juegos Panamericanos ya los tenía logrado Barranquilla, ya los había obtenido.
y resulta que el castigo fue habérselos quitado. Y en estas circunstancias, por eso hablo de castigar. Mire, Camila, el tema de la valorización, que es lo que plantea el ministro para el desarrollo de estas obras, precisamente tiene ese propósito. Es decir, la valorización se invierte donde se paga. Así ha sido siempre. Se invierte donde se paga. Y resulta que el gobierno ha decidido que no se va a invertir donde se paga, sino que se va a invertir en otras regiones, en otros pueblos, en otras ciudades que el presidente considera que él debe hacerlo allá. ¿Y por qué razón no se paga la valorización y no se invierte donde se paga? ¿Por qué? Si no es un castigo o un premio. ¿Cuál es la razón? A mí que me la expliquen. ¿Cuál es la verdadera razón, el verdadero motivo por el cual la valorización no se invierte donde se paga, que es lo que se acostumbra, que es lo que dice la ley? Resulta que Petro decidió invertir la valorización que está cobrando en otras regiones. ¿No puede ser? Yo no sé, Camila, a quién quiere premiar y a quién quiere castigar el presidente Petro, pero lo que sí me sorprendió en esta entrevista que hicimos con el ministro de Transporte fue que anunció que ya va a socializar el tema del tren aéreo con comunidades del departamento del Chocó, o sea que el tema va en serio, a pesar de que muchos en su momento hicieron caricaturas con esa propuesta de campaña. Parece que, según dice el ministro, la cosa va avanzando y pues el gobierno se va a meter en ese proyecto que seguramente va a tener que tener inversión extranjera porque debe ser costosísimo. El ministro dice que no tiene aún la cifra de cuánto va a costar el proyecto, pero que se va a avanzar en construcción de viaductos y de túneles en medio de la selva. Bueno, no sé cómo va a hacer eso, Camila, pero realmente yo quedé sorprendido porque no esperaba una respuesta del ministro de Transporte y parece que el gobierno le va a jalar el tema del tren para conectar a Buenaventura con Barranquilla, a pesar de las burlas y la falta de credibilidad entre muchos sectores. Pues ese proyecto y esa propuesta de campaña, Camila, parece va a ser una realidad, o por lo menos va a quedar planteada. Por eso era tan importante hablar con el ministro de Transporte, con el ministro Camargo, porque esta campaña Devuelve el Tren pues es una realidad y sí está andando, y por lo menos, y por eso le decía yo en medio de la entrevista, ya hay dos iniciativas privadas que están utilizando las líneas férreas y con algo se empieza para poder transportar mercancía. Por eso era importante oír al ministro Camargo sobre los planes que tienen de la reactivación de las líneas férreas en el país. Vamos a ver qué pasa en 2 semanas. Hay que estar pendientes con la socialización de ese tren aéreo Buenaventura-Barranquilla. Por lo pronto, Hugo Mario, yo no sé si usted sabía que Blue Radio, Caracol Televisión y Huawei organizaron un gran foro sobre la transformación digital Blue 4.0. Y allá está nuestro compañero W Bernal, a quien lo saludo doble para que me cuente cómo avanza ese foro. Sí, Camila, estamos precisamente con el foro Transformación Digital Blue 4.0, hablando pues con diferentes personas que han estado acompañándonos durante este foro y que nos van a acompañar durante el resto del día. Por ejemplo, en este momento vamos a hablar acerca de esa transformación digital con uno de los invitados especiales que tenemos aquí en Blue Radio. Se trata de Vivian Jones. Él es el vicepresidente regional para Latinoamérica de Twilio, esta empresa que facilita la comunicación, las plataformas de comunicación para las empresas. Vivian, bienvenido aquí a Blue Radio. Muchas gracias por la invitación y sí, efectivamente Twilio a nivel global es la plataforma líder de comunicaciones en la nube que ayuda a toda esta transformación digital y sobre todo hoy con la ayuda de la inteligencia artificial generativa. Ya que estamos justamente en este momento en el que las empresas encontraron o necesitan cada vez más lugares en donde apalancarse para eso, justamente para la comunicación, y a partir de ahí ver cómo se transforman y son parte de este nuevo mundo digital que implementa o que los convierte en empresas globales prácticamente de la noche a la mañana. ¿Cuál es el papel de las comunicaciones en eso? Pues definitivamente las compañías hoy tienen un reto que es el de poder enganchar de una mejor manera a los clientes. La competencia hace
que los clientes no se quieran sentir como un número más dentro de las grandes organizaciones, sino que sientan que son un cliente, que los conocen y que las comunicaciones no son diferentes en cada uno de los canales, porque lo que más le molesta a uno como cliente es que uno esté hablando por teléfono y la comunicación por email o por SMS o por WhatsApp sea totalmente desconectada de la conversación. Entonces lo que están buscando los clientes es tener una sola conversación con las empresas y lo mismo las empresas con sus clientes. Es Vivian Jones, vicepresidente regional para Latinoamérica de Twilio, que nos cuenta más acerca de esa plataforma tan importante en lo que se convierte la comunicación en este foro de transformación digital Blue 4.0. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación a Blue Radio. Doble, pues ahorita volvemos con usted a ese foro interesantísimo de Blue Radio, Caracol Televisión y Huawei, donde vamos a tener muchos más invitados. Por lo pronto, hacemos una pequeña pausa y ya nos vemos con la actualización de noticias de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Necesitamos siempre herramientas espirituales como el oracional El Man está vivo para trascender, para lograr desarrollar nuestra dimensión espiritual. Hoy quiero invitarte para que tengas un momento para ti, un momento de reflexión, un momento de interiorización, un momento de evaluación. Uno de esos momentos en los que te encuentras contigo mismo, con lo mejor de tu ser, y desde allí trasciendes